exactamente 17 minutos se le escapan a las 6 de la tarde. Como ya es costumbre todos los lunes, viene Beri en la primera parte de la tarde de Sin Antena, de 5 a 6. Y a partir de las 6 tenemos a nuestro amigo y compañero ya de aquí de la radio y de Sin Antena, el Nico Ábalos, con crucetas y viñetas. Nico, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes a toda la audiencia, todo en orden. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, estoy muy contento porque vine para el centro un rato antes, porque tenía que hacer unos mandados, y de casualidad me encontré con unos cómics a mitad de precio. La cara de Así Nicolás. que gasté todo lo que tenía en la billetera, pero valió la pena. Bien, ¿cómo es eso? ¿No los tenías? ¿Ya lo habías leído? No, esto es unos cómics de Batman y Superman. Un cómic que se llama Batman Superman, que está protagonizado por los dos, ¿no es cierto? Es una serie crossover que es del año 2003. Ajá. Que acá alrededor del 2005 más o menos ya lo había publicado Sticker Design, que es la editorial que por ese entonces tenía los derechos para publicar en el país. Y ahora lo está sacando el diario Clarín junto con SC, que es la empresa que tiene los derechos ahora, de la que hablábamos, la empresa española de la que hablábamos el otro día, que es un desastre. Ajá. Bueno, esta es una colección que está saliendo con el Clarín, que todavía está saliendo, creo. Me parece que todavía no salió el último. Para mí le quedaron eso, le fueron quedando al chabón y como que hizo una reventa, me parece. Sí, lo consiguen en una librería de saldo, esa que está por calle Córdoba. Ajá, ahí va. No sé si la ubica. Sí, de una. Aquí cerca de la radio, ¿no es cierto? Venía de camino y entré a curiosear como uno. Librería que no da publicidad. ¿Eh? Librería que no da publicidad. Le hemos recorrido todos sus nombres, todas sus localidades, y todos nos adjudicaron una política de no publicidad. Mirá. Medio raro. Bien, lo encontraste ahí, no lo dudás. ¿Cómo es eso? Yo cuando me veo algo que está re bueno, es muy loco, porque yo me paro, lo miro, digo, lo quiero, la plata la tengo. Y haces un repaso de tu economía. Y sí. De lo que viene, de lo que... Exactamente. Pero bueno, valía la pena, porque yo en ese entonces compré un par de números nada más. Ahora estaba tratando de conseguirlo, pero no se consigue mucho. De esos números tengo mucho de lo que publicó Sticker Design, pero de esta Batman Superman justamente tengo 2 o 3 números nada más. Que estaba tratando de conseguir esa edición porque me gustaba más. Pero bueno, había un buen precio, incluso es menos de lo que sale. Menos de la mitad de lo que sale en los kioscos de diarios. Si alguno anda por ahí, no quedan muchos. Que si alguno anda por ahí por esa librería, que seguramente todos saben de la que estoy hablando. La librería Borges. Exactamente. Ese es un material interesante, incluso es un poco más allá de lo que llegó a publicar Sticker Design, que creo que no llegó al número 20 de la revista antes de cerrar. Esto creo que es el doble lo que en total van a publicar. Acá tenían los primeros 6 tomos. No sé bien cuántos son los de la colección de Clarín, porque no lo estaba siguiendo, pero creo que son más de 10 seguro. ¿Cómo decís? Ahora que lo tenés ahí, me preguntaba, dije, son un montón. Cuando los vas comprando de a uno, los vas cocinando semana a semana, tenerlos todos ahí. Para mí, en tu lugar, ya implicaría nervios. Digo, ¿cuándo carajo los voy a leer? Los quiero leer todos ya. Sí, aparte tengo unos cuantos cómics sin leer. Uf. Ayer también compré algunos más en un evento que ahora les voy a contar que estuve. Sí, no sé cuándo voy a leer todo eso. Es muy loco. Tenés un horario, o sea, no me imagino. Yo, por ejemplo, soy alguien que raramente no escucha música a la mañana. No puedo escuchar música en el cole a las 7 de la mañana. ¿Vos podés leer de mañana, digamos? Sí, yo trato de leer en papel con la luz del día. Ah, mirá, ¿cómo es eso? ¿Por alguna razón especial? Porque me cansa menos la vista, porque tengo que esforzarla menos, obviamente, y aparte prefiero dejar las horas en que no hay luz para realizar actividades en las que tenga que estar viendo una pantalla
cosas así. Prefiero aprovechar la luz del día para leer, dibujar, etcétera. O sea, mayormente no andás por la pantalla durante el día si puedes evitarlo. Por razones laborales, por lo general a la mañana estoy un poco con la computadora, pero por lo menos a la siesta, que cuando da la mejor luz en mi habitación, que tengo ahí un sillón, ¿no es cierto?, para leer, cuando leo. Mirá. En papel. También leo cómic habitualmente en digital, que eso sí lo hago por ahí antes de irme a dormir a la noche. Me leo algún cómic en la tableta. Y no... claro, en la cama. Claro. Yo decía, qué raro no te llevas un papel a la cama, pero en la tableta. Pero no me da bien la luz, tendría que tener una lamparita. Una lamparita, algo. Un velador medio especial. Pero como te decía, prefiero leer con la luz natural. Y lo que es digital sí lo leo de noche. Esto es un tema. Una particular forma de organizarse la lectura. Está bueno eso. Pero bueno, se acumulan siempre por las ¿te quedaron cosas de cómics sin leer que dijiste, mira, yo no lo quiero leer? Hace un montón que lo tengo, ya pasó, vino otra versión, no sé, te compraste el número 1 y viene y empezaron a salir, yo no quiero leerlo. No, lo que tengo en papel lo leo. Sí o sí, digamos. Sí o sí. Ya, el digital como puede. Sí, hay cosas que tengo un montón de cosas descargadas y que no. ¿No le lees? Que dije, este es un clásico, lo tengo que leer algún día, o alguien me ha pasado material a algún amigo y nada, después lo terminé bajando a un CD y ahí no queda. perderlo y en algún momento será leído. Igual es muy raro eso de guardarlo en disco, porque no en CD, porque ya no para mí es archivarlo eternamente. Sí, un poco sí, pero todavía no logro perder esa costumbre. Me parece que si bien es más pasajera la información, es más fácil que recurras a lo que tenés en el pen. Sí. O algo así. Sí. Pero bien, recurramos a lo que está arriba de la mesa, o por lo menos a lo que trajiste para charlar el día de hoy. Habíamos quedado en los 60. Te cuento que el jueves, antes del viernes, el fin de semana, y en todo lugar, incluso con mi novia cuando estábamos comiendo, yo le contaba que estábamos hablando de la historia de superhéroes. Yo quedé recopado con la historia de superhéroes y esas cosas, digamos. Bueno, buenísimo. Entonces hoy vamos a seguir con el tema de la historia del universo, del multiverso, mejor dicho, de ese cómic, y mechándolo un poco con lo que fue pasando en la vida real en esos años. Si te parece, hacemos un primer bloque como el otro día con algunas noticias de que fue pasando, de una. Y después ya venimos con eso, el tema de hoy. Bueno, te decía que me compré también unos cómics ayer porque estuve en el evento ese que comentábamos, ese evento de anime. Me di una vueltita, ¿verdad? Yo no soy muy alto a ese tipo de eventos, pero justo estaba desocupado y algunos amigos iban, me dio una vuelta. No fue gran cosa, estuvo medio flojo. Me parece que estuvo en gente o en organización. En gente, sí, había poco de stand, pocas actividades. Me parece que estuvo mejor el evento ese que se llamaba Akuma, que se hizo hace 2 semanas y que era gratuito. ¿Era un domingo también? Era un domingo también. ¿El de calle Paraguay? Claro. Ajá. Y ayer era con entrada paga y había menos cosas para ver y para hacer. Así que o sea, valía más la pena cobrar el anterior que este. Claro. Aparte, yo estuve un rato nomás, pero vi después en Facebook que la gente se quejaba porque no habían respetado el cronograma y qué sé yo, así que... Bueno, el mes que viene hay otros 2 eventos de anime, después lo vamos a ir estando anunciando para que le interese ir. También la semana que viene hay un evento de cosas medievales, hay bastante. ¿Cómo es eso de cosas medievales? Sí, es un evento que se llama Encuentro Épico, que hay bailes medievales, representaciones, van todos, digamos, con armaduras, ¿Y quién organiza eso? Con artesanías. ¿Tenés idea o no? Conozco la organizadora, pero no es digamos una organización ni nada, sino que es a alguien se le ocurrió hacerlo y ya. Gente de grupos de recreacionistas que... ¿Y eso cuándo es? Esto es la semana que viene. También es un evento gratuito. Después lo pasamos bien. Pero la persona que hace esto está vinculada un poco al cómics, a algo, digamos. Sí, no al cómic, sino a este tema de la gente que le gusta toda la literatura medieval y ataviarse con esta época. No tanto el cómic, sino es como otra rama, ¿no es cierto? Va. Claro, digamos, anda por ese palo, digamos. Bien. Está todo vinculado, pero es otra cosa. Después lo vamos a estar pasando bien. Esto no es este domingo, sino el otro, así que... Bien, perfecto. Hay tiempo. Bueno, hablando de eventos, se está
realizando en Estados Unidos, en Los Ángeles, la E3, que es la convención más importante de la industria de los videojuegos, que se hace anualmente. Son 3 días, en realidad empieza mañana, es martes, miércoles y jueves, pero ahora se está realizando lo que es la pre-3, como se le dice, donde hay ya varias conferencias. En este evento hay conferencias de los desarrolladores más importantes de videojuegos. Cada compañía tiene su conferencia, su stand, y ahí es donde se anuncian los juegos más importantes, los lanzamientos de acá a fin de año y para el año próximo, todas las novedades y demás. Este año hay mucho con el tema de la realidad virtual y hay varios lanzamientos muy esperados que se están anunciando. Anticipan todo lo que va a ser el año. Claro, sí, y para el año que viene también. Hay un poco de todo, hay un montón de conferencias. Yo me quedaría comentando 2 juegos brevemente, que son los que a mí en lo particular más me interesan, de los que se anunciaron estos días. A ver. Uno es el FIFA 17. Qué buena onda. No lo sigo, pero llegué hasta el FIFA 2009 y eran buenísimos. ¿2009 nada más? Sí, después ya lo dejé de jugar, digamos. Te voy a invitar a jugar un día entonces al último FIFA o vemos, por ahí puedo traerle la consola acá, es un torneo. Es verdad, eso me gustó esa. Se anunció el día de ayer, si no me equivoco, el FIFA 17, juego de Electronic Arts, que hoy en día es más jugado de los simuladores de fútbol. Va a tener un nuevo motor, la próxima versión, que va a ser el Frostbite, que reemplaza al Ignite. El motor del juego es lo que lo hace funcionar, digamos, el que depende del motor que tenga, va a ser la calidad de las gráficas, de la fluidez del juego y demás. Parece que este va a ser muy superador y va a haber grandes mejoras con respecto al anterior. Vos lo debes saber mejor porque estás más metido en el tema, pero es como que ahora llega como vos decís, el 17, y vos decís, nada lo va a superar. Hasta que venga el otro y vos decís, sí, lo podían superar. Sí. No, igualmente no anunciaron cosas muy específicas que vaya a tener, salvo el modo de Journey, que es un modo de historia que hasta ahora no había tenido nunca el FIFA, que a través de cinemáticas y con la historia que se va desarrollando, uno va a tomar el papel de un jugador que se llama Alex Hunter. Uno elige un club de la Premier League y va a tener que ir, uno es un novato, digamos, y va a tener que ir desarrollando su carrera a partir de eso. Vamos a ver qué tal está. Es como eso no lo podías hacer antes. No, había un modo que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, en el que uno elegía podía crearse su propio jugador y iba también así progresando, pero no tenía como va a tener ahora cinemáticas y una historia a seguir, digamos, ya predeterminada y que obviamente se va modificando según las elecciones que uno tome, pero te va mostrando escenas animadas y demás para lograr compenetrarse un poco más en lo que es el juego. Vamos a ver qué tal está. Es muy loco, como te dije, yo vi 10 versiones más atrás y ya te compenetraba, no quiero pensar lo que debe ser esto ahora. Esto funcionó muy bien para el NBA 2K. La última versión tiene un modo historia que las cinemáticas están dirigidas por Spike Lee y dicen que es muy bueno. Yo no lo jugué hasta ahora. Bueno, esas son las novedades del FIFA. El lanzamiento va a ser el 27 de septiembre. Siempre en septiembre se lanzan los juegos. ¿Los FIFA o todo tipo de juegos? Los juegos de fútbol y de básquet del año próximo, digamos. ¿Eso tiene una razón alguna o quedó...? No, quedó... Es como por respetar un protocolo. Claro, sí. Para mí se lanza mucho antes de lo que debería, porque por ahí después hay algunos cambios en la... lo que te muestran primeramente. Sí, no, digo, algunos cambios en las plantillas y esa cosa, aunque igual se va actualizando después, pero bueno. Pero lo que te muestran al principio no es tan así, ¿no? Lo que te muestran de los avances y vos del claro, juego. Digamos, pueden modificarse para mejor o para peor, digamos. Sí, también. Bueno, el juego va a estar disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One con full, digamos, con todas estas mejoras que estábamos comentando, y obviamente va a haber también versión para Xbox 360 y Play 3, pero
ya con otro motor que no tiene tantas mejoras, porque eso ya es para la generación anterior, digamos. O sea que todo lo que vos todo lo que vaya saliendo en evolución del juego, en este caso como el FIFA, digamos, si lo jugás en versiones viejas, te perdés como lo nuevo. Sí. Qué loco. De hecho, en realidad la mayoría de los juegos ya no salen para la generación anterior, que es Xbox 360 y Play 3. Pero siempre se respetan la última, digamos. Claro, sale el juego con todo lo mejor que pueden hacer y lo sacan para la consola más nueva. Pero en los juegos de deporte, que son los más jugados, sí sacan una versión para... Una sola anterior. Sí, no te hacen la Play 1, la Play 2. No, eso y no hay forma de, cuando ahí entramos en el tema del craqueo, el pirateo y toda esa cosa, alguien que lo readapte, o es imposible. Sí, por ahí para Play 2 se puede llegar a conseguir algo, no estoy muy al tanto, pero hace poco se podía conseguir alguna versión así medio rara para una generación más antigua. Claro, pero son cosas que tenés que buscarla. Bueno, eso en cuanto al FIFA. El otro que me interesa y tiene también un poco que ver con esto que venimos hablando de los cómics, es el Injustice 2, que se anunció este juego tan esperado del estudio NetherRealm, que es el estudio desarrollador del Mortal Kombat. El Injustice es un juego de pelea con personajes de DC Comics, que salió hace ya varios años. Ahora se mostraron 2 trailers, uno de cinemáticas y el otro ya con un poco de gameplay. A mí mucho no me asombró, esperaba un poco más. Me parece que lo que se ve hasta ahora es bastante parecido al anterior. Los diseños son un poco raros, tienen mucha armadura, para que queda medio extraño para los superhéroes, salvo Batman, que lo hemos visto últimamente con armadura, pero no sé, a Flash empiezan a hacer unas cosas por todos lados, cosas robóticas. Pero vamos a ver cómo resulta. Hay varios personajes nuevos que pudimos ver en estas primeras imágenes, que son Supergirl, Atrocitus, que es un enemigo de Linterna Verde, es el líder del cuerpo de Linternas Rojas, un monstruo bastante interesante. Gorilla Grodd, que es un enemigo de Flash, y hay una aparición de Black Manta que no está bien claro si va a ser jugable o no. El juego va a ser lanzado en el 2017 y va a estar disponible solamente, como decíamos antes, para Play 4 y para Xbox One. Me parece a mí, o muchas veces noto, no es el caso de los juegos de fútbol, pero sí cuando tiene que ver con luchas, superhéroes y demás, muchas veces la innovación pasa por la robótica. Sí, ¿no? Hay mucho de eso. Muchas cosas de eso. ¿Siempre la tendencia o es de ahora, en los últimos años? Me parece que algo bastante reciente. Sí. Sí. Por lo que me decías esto de Flash, me quedé pensando que siempre cuando algo que lo tunean, digamos. Sí, le agregan todas cosas biónicas. Bueno, el Injustice está bastante bien. Yo lo tengo al anterior. Y es uno de los casos, como lo que hablábamos la otra vez, es de la relación entre los cómics y los videojuegos. Injustice está basado en los personajes de DC y a la vez crea un universo paralelo, una historia ficticia en la que, bueno, todas son ficticias, ¿no es cierto? Pero una historia aparte de la... una ficticia para la ficticia. Claro, aparte del canon oficial, en el que Superman se vuelve medio loco después de que el Joker asesinara a Lois Lane. Se vuelve medio loco, Superman se convierte en un dictador y todos están tratando de detenerlo. En base a esta historia salió un cómic también que ya lleva un montón de tiempo publicándose desde que salió el juego, y ha sido un gran éxito, así que es algo que se ha ido retroalimentando. Así que estamos esperando entonces con ansia el FIFA 17, el Injustice 2, y hay un montón de juegos que se van a ir anunciando esta semana. Si se meten en YouTube o en Twitch van a encontrar las transmisiones de las conferencias para mantenernos al tanto, y nosotros también vamos a estar contándoles todo lo que se va a ir lanzando próximamente. Bien, ustedes porque no ven, no pueden ver, ya en algún momento vamos a poner una cámara, la cara de felicidad cuando Nico dice... y otros tantos juegos que van a estar viniendo, la cara del chabón dice, los quiero tener todos ya, digamos, ¿no? ¿O no? Acá tenemos un problema,
que es que yo no tengo consola de última generación. ¿Y cómo haces con eso? Esto es todo un tema eso. Sí, el FIFA lo voy a jugar. El FIFA sí. Pero el Injustice, bueno, tengo un año para asaltar un par de bancos o algo y actualizarme. Pero ¿qué pasa? No, lo hablo en genérico. Desde la 1 a la 2 en la Play o de ahora a la 3 a la 4, lo que sea. Si vos tenés tu consola, ¿no te sirve a medida que sale una nueva venderla y comprar otra? Sí. ¿Así? ¿O se valoriza mucho una vez que salió la siguiente? Sí, un poco sí, pero algunos manejes siempre se pueden hacer. Pero me imagino que también la consola debe ser medio como la bici, digamos. No es que me desprendo así nomás, la agarrás un cariño a tu consola. Sí, también. No sé si... A uno le gustaría seguir tener todas, digamos, todas las generaciones, porque tienen juegos únicos, ¿no es cierto? Claro, hablo del desconocimiento. La consola, la Play, ¿trae como traía en algún momento juegos como programados? El Sega creo que tenía juegos adentro ya. Juegos adentro, no sé, me acuerdo, la Family, puede ser que claro, que tenía que más recientes hayan tenido, pero después eso no se explicó más, ¿no? Que la Play venga con juegos sin el disco. Ahora se usan muchos juegos sin el disco porque directamente se compran digital. Bueno. Pero no, que... Sí, puede ser que te trae algo ya preinstalado. Ah, ¿sí? Sí, puede llegar a ser. No sabía qué onda eso. Bien, esas son las novedades en cuanto a lo que va a salir. Vamos a la tanda y venimos con la parte histórica, si querés. Dale nomás. Ahí estamos. Tenemos ahí a la puertita nomás a punto de entrar a Joy Division. ...155-833-246... es el fono de la radio. Estamos en la última hora ya de lo que es sinantena.com. Nos quedamos con Joy Division, viene la tanda y seguimos en la parte histórica, ¿verdad? De los games, de los cómics y esas cosas. Ahora venimos. Apaga la tele y basura. Escucha sinantena.com, plataforma experimental. No se puede vivir giteando. Comienzo de espacio publicitario. Sala de ensayo La Triada Mayor. Salas climatizadas, servicio de bar y la mejor onda de todas las salas. Reservas al 34 154 42 69 50 o en Buenos Aires 911. La Triada Mayor. Un lugar para tus ruidos. Además de disfrutar la radio, ahora también la podés volver redituable. Promocioná tu empresa sin límite. Escribinos a contacto@sinantena.com o comunícate al teléfono 0341 153 726 205. No te quedes afuera de la radio que escuchan las otras radios. Escuela de Música a Tempo. Estudia guitarra, batería, piano, trompeta, clarinete y canto. Salas climatizadas y altamente equipadas. Comunicate al 6794 423 o acércate hasta Buenos Aires 911. A Tempo, el lugar para encontrarte con tu música. Fin de espacio publicitario. Quedaron los high nomás. Este asunto me va a aplastar. Esta postura. 45 minutos se le escaparon a las 6 de la tarde. Estamos a 15 de las 7. Día número 13 del mes de junio, Día del Escritor. Vamos a cerrar con algo de Sacheri, ¿por qué escribir? Mientras tanto seguimos con viñetas y crucetas. Estamos con Nico charlando, ¿verdad? Pasamos con lo que es la info de todos los estrenos que se vienen, sobre todo en videojuegos. Y ahora en esta última parte nos remetimos a la continuación de las historias y demás. Acá estamos sacando los cómics de sus respectivas bolsitas protectoras para... Es verdad, tiene todo protegido.
Es terrible eso. Exactamente, sí, hay que cuidarlo. Es bien. Eso ¿te volvieron así los cómics o con todos sos así? Y un poco y un poco. Un poco y un poco. No, un poco sí, bastante ordenado. Igual ojo que estas no son pro, son bolsitas comunes, pero vienen unas que tengo, algunos cómics los tengo en las bolsitas más pro. ¿Qué sería la que tienen? Vienen libres de ácido. Entonces eso evita que los cómics se vuelvan amarillento el papel con el tiempo. No Esta es solo para eso. protegerla. Esta es una bolsa de polietileno común. Claro, Solamente pero para un protegerlo foil del especial, digamos, es. Claro. No es el que tiene para encarpetar. No, son unas bolsitas parecidas a esta, pero que tienen ese tratamiento para sacarle el ácido al plástico, digamos, Ah, mira. para que se ¿Y conserve el mejor. precio es lo mismo que una bolsa? No, son caritas. Salen caritas. Por eso no tengo todas en... de una, los de cómics en una. esa bolsa. Y no la voy a traer en esa, digamos, cuando lo lleve, digamos, tampoco. No, sí. Esto es justo porque son más chicos y demás. ¿Hay una biblioteca o están en una caja? ¿Dónde están en tu Están en casa? caja, están todo en caja. No lo lucís, digamos. Los que son libros, sí. Los que son libros están en la biblioteca. Pero los cómics o issues, como se conoce en inglés, tanto en... Pero caja grande. En caja, sí. O sea, ¿cuánto hace que no lees, no sé, lo que están abajo de la caja? En el fondo abajo. Bueno, en realidad no están abajo porque están todos en sentido vertical, que es como se deben guardar los cómics. Ah, ahí va, claro, vos podés... Uno puede Pará, ¿y arriba hay otra pila o no? No, es una caja del tamaño del cómic. Del cómic, digamos. Tenemos todo. Ah, como eran antes los caseos, los CD. Que Claro. te hacían una cosa de dulce, ¿no? De ese tipo de dulce grande y vos lo buscabas ahí. Bueno, Tipo el cuando- archivador. Cuando uno va a una comiquería están más o menos acomodados así los cómics. Mirá que todo un mambo, Sí, digamos. es todo un tema. Hay gente que se droga y hay gente que Sí. tiene cómics, digamos. Sí. De una. No me drogo porque no me alcanza con... Con todo lo que gasta un cómics. Bien, vamos entonces a seguir con el tema de la historia del universo DC. Nos habíamos quedado en la Edad de Plata. En el principio de los 60, Así es. con la Liga de la Justicia. Exactamente, vamos a recapitular brevemente para los despistados. Los cómics de superhéroes arrancan a partir de 1938, con el comienzo de lo que se llama la Edad Dorada de los cómics. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, las primeras versiones de Flash, de Linterna Verde, de Atom, demás. En 1941 se crea la Sociedad de la Justicia, que es el primer supergrupo de superhéroes, con esas primeras versiones, salvo estos tres principales, Superman, Batman y Wonder Woman. Los otros personajes superheroicos forman la Sociedad de la Justicia, que se publica hasta el fin de la Primera Guerra de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Siempre me confundo, me corrijo enseguida. Y a partir de entonces del 45 hasta el 55 más o menos hay una época en la que no hay cómics. no hay digamos ese furor por los cómics. Se siguen publicando, pero no en menor medida. Y ahí es cuando se empieza a revitalizar un poco, y empieza lo que se conoce como la Edad Plateada. Ahí se crea una nueva versión de muchos de los superhéroes que habían sido creados en la década del 40. Pero de la persona, digamos, no del superhéroe. Exactamente. Ahí va. Por ejemplo, de Flash, que en este caso el nombre es Barry Allen. Hay varios casos, pero vamos a recalcar el de Flash, que es el más importante en todos los sucesos que se vienen después. Ajá. Los otros vamos a obviarlos para no complicarlo, porque ya es demasiado complicado. El Flash original se llamaba Jay Garrick, el personaje, y en el 56 se crea a Barry Allen, que es el que conocemos más habitualmente. En el 60 se crea la Liga de la Justicia de América, Ahí va. que en este caso sí está formada por los principales héroes, como son Superman, Batman, Flash. Para, te voy a hacer una Linterna pregunta Verde. que me despertó ahora que me decís, la Liga de la Justicia de América. ¿Estoy entendiendo bien o no hay superhéroes europeos? Después empezaron a agregar, por lo general, como lo publican ellos, son casi todos norteamericanos. Ah, Después ahí va. se han ido agregando con el tiempo, tratando un poco de meter
si bien quizá a veces no son de otra nacionalidad, sí por lo menos tratan de meter alguno que tenga ascendencia latina, de alguna otra minoría étnica y demás. Juegan a que incluyen. Juegan a que incluyen. Por ahí hay algunos personajes de otras nacionalidades, y se ha dado, hablando por ejemplo de la Liga de la Justicia, se ha dado el caso de que hubo un cómic que se llamó Justice League International, también uno de hace poco que se llama Justice League of Canadá, hubo Justice League Europa, hubo varios. Pero bueno, esta era la primera versión, digamos, de bueno, pero el dato es que, digamos, la mayoría de los superhéroes, Flash, Batman, Superman, son todos americanos. Son todos americanos, exactamente. Mirá, loco. Bueno, y acá es donde nos habíamos quedado la semana pasada, sí. Y acá es donde se empieza a pudrir todo. Ay, a ver. ¿Por qué? Porque los editores dicen, ¿y si seguimos usando los héroes que habíamos creado antes, las versiones anteriores? ¿Cómo hacemos? Entonces es que en 1961 sale el clásico, la clásica historia de Flash, llamada Flash de dos mundos, donde Barry Allen, el Flash de la edad de plata, descubre que vibrando a una determinada velocidad se transporta a una tierra paralela, y ahí es donde conoce al Flash, a su otro Flash, al otro Flash, digamos, que era Jay Garrick, ¿no es cierto? Que había estado, ya se había jubilado, digamos, hacía varios años que estaba fuera de actividad, pero bueno, tiene ahí un combate juntos, ¿no es cierto? Se enfrentan a algunos villanos y decide volver a tomar el manto, ¿no es cierto? A seguir con su actividad. O sea que, digamos, es como que lo hacen al segundo, lo hacen y que vea el primero, luchan juntos y después vuelve y sigue siendo el segundo. Digamos, la nueva versión. Claro, pero el primero que estaba, el primer Flash que está en la tierra paralela, vuelve a la actividad. O sea, están los dos, cada Flash luchando en un mundo. Claro, pero en un momento luchan juntos. Claro. Bien, pero después la historia continúa con el nuevo Flash. Sí. O sea, no es que lo retoman los dos y después de ahí en adelante, años posteriores, son dos. Bueno, a eso vamos. Vamos. En el 63 se publican otras clásicas historias, todo esto de mano más que nada del guionista Garner Fox, que era quien estaba a cargo de los cómics principales de DC por esa época. Se publican unos cómics clásicos de la Liga de la Justicia, que son Crisis en Tierra 1 y Crisis en Tierra 2. Entonces ahí se determina que la Tierra esta en la que se publican los cómics de los 60, el nuevo Flash, el nuevo Linterna Verde, qué sé yo, se llama Tierra 1. Y la Tierra paralela, donde está el viejo Flash y el viejo Atom, el viejo Linterna Verde, tienen otros nombres, pero más o menos parecido el personaje, son las versiones de Tierra 2. Ahí va. Bien, los viejos son los dos. Los viejos son Tierra 2, los nuevos son Tierra 1. De una. Bueno, en estos dos cómics lo que pasa es que los villanos de ambas tierras descubren una manera de transportarse también entre los mundos. Ajá. Entonces se cruzan y tienen también los héroes que cruzarse para enfrentarlos y demás. Empiezan a ir y venir, digamos. Empiezan a ir y venir. Esta es una gran historia de dos números, y ahí queda establecido, ¿no es cierto?, que hay dos tierras paralelas y que quizás hay más, donde entonces todos los héroes estos de los 40 vuelven, la mayoría estaban retirados. Bueno, a raíz de esto vuelven todos a la actividad, se reforma la Sociedad de la Justicia. Entonces tenemos, en un mundo tenemos la Liga de la Justicia y en el otro la Sociedad de la Justicia. Pero eran los mismos personajes, ¿no? En su diferencia. Algunos sí, otros no. Es verdad, porque en la segunda parte ya se crearon más de los que había. Y hay personajes,
que son prácticamente iguales en los dos mundos, pero que no forman parte de uno de los grupos. Por ejemplo, en Tierra 1 había un Batman, estaba Batman, Superman y la Mujer Maravilla, que existían en el otro universo de los más viejos, digamos. Existían sus versiones que eran bastante parecidas, pero no formaban parte de la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la explicación que por lo menos vos le encontraste a eso? ¿No garpaban, digamos, incluirlos? No, para ahí hubiese sido un poco confuso porque a esos personajes no le habían hecho muchas variaciones. Entonces iban a tener dos personajes prácticamente iguales y hubiese sido un poco confuso. Bueno, tenemos entonces las dos tierras, pero no contentos con esto. Al siguiente número ya... Ajá. Aparece la Tierra 3. No, o sea que otra versión más de muchos. Exactamente, la Tierra 3 es bastante interesante porque es un mundo que está gobernado por los personajes de la Liga de la Justicia, pero en versión malo. Mirá. Entonces tenés un Superman malo que es Ultraman. Acá tengo un cómic. Ultraman. Un Superman malo que es Ultraman, un Batman malo que es Owlman. Tenés a Superwoman, a Power Ring, son todas versiones malignas de los personajes de la Liga de la Justicia, y en esa tierra hay un solo héroe, que es Lex Luthor. No, ese no lo tengo. ¿Es nuevo? Lex Luthor es el villano principal de Superman, el pelado, que era un montón de científicos, según la historia. Después, ahora en la historia más actual es más que nada un empresario, medio maquiavélico. No tenía por nombre, digamos. Bueno, y después con el tiempo se empiezan a seguir agregando tierras como recurso narrativo, ¿no es cierto? Aparte, pasa algo que tiene que ver con que muchas compañías empiezan a quebrar, compañías chicas, ya venía pasando hace tiempo. Muchas compañías chicas empiezan a quebrar porque no venden bien, algunas incluso por algún que otro juicio que les hace DC por plagio, por algunos personajes que eran medio parecidos y demás. Y lo que hace DC es empezar a comprar los derechos de los personajes de estas compañías que estaban cerrando. Entonces, ¿a dónde viven los personajes de cada compañía que van comprando? A la Liga de la Justicia. Cada compañía es una tierra paralela. Cada compañía es una tierra paralela. O sea que cuando los accionan todas en una única tierra. Eso va a pasar después. Ahora están agregando, durante los 70 agregaron un montón de tierras paralelas, claro. Con sus personajes, con las variaciones correspondientes a cada una. Sí, una. algunos son variaciones, otros son, como te decía, personajes que lo compraron a otras compañías y como no sabían dónde meterlo, bueno, estos viven en un mundo aparte. Capaz que en este mundo no existe Superman, Batman, demás, pero sí tienen estos otros héroes. Y armaron tierra para todo lo que tenían. Sí, la historia que se le iban ocurriendo, porque hubo muchos, digamos, historias con variaciones en lo que es la historia real, digamos, qué sé yo. Hay una historia donde los nazis, una tierra donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Hay una tierra... Claro, digamos, cambian el argumento de una. Hay una tierra donde y ahí no se avanzó tanto tecnológicamente, una tierra apocalíptica, lo que sea. Cuando cambiaban las tierras o cambiaba el contexto donde se movían, no necesariamente cambiaba el personaje, a veces quedaba el mismo, pero con otro contexto. Exactamente. Mirá qué buena onda. Esto estaba bueno, se crearon muchas historias copadas, pero se empezó a volver un poco complicado de entender para los lectores. ¿Cuál es la tierra? Digamos. Claro, para los lectores nuevos más que nada, saber lo que estaban leyendo. Incluso para algunos escritores, o sea, no sabían, pero este personaje vive en tal planeta, tal tierra, este otro en tal otra. Sí, el único que se divertía era el chabón que lo escribía, digamos. Claro, sí, pero a veces por ahí se confundían porque te metían dos personajes que vivían en tierra diferente sin darte ninguna explicación, porque incluso ellos mismos, los escritores, estaban un poco perdidos, que no sabían. Este quedó acá, digamos. Sí.
Bueno, eso a partir de los 60 y en los 70, que dentro de todo es una época bastante floja para los cómics, la década del 70, hasta que en los 80 se decide poner un poco fin a esto que se le había salido un poco de las manos. De las diferentes realidades. Exactamente. Así es que en el año 85, para festejar también el 50 aniversario de la editorial DC Comics, se publica un cómic llamado Crisis en Tierras Infinitas, que es uno de los cómics más importantes del género de superheroico, donde lo que sucede es que hay en la historia del cómic hay un personaje que se llama el Anti-Monitor, que es un monstruo extradimensional que empieza a devorar todas estas tierras. Las tierras eran infinitas. Estaba establecido que eran infinitas las posibilidades. Es como decir, seguimos buscando vamos a encontrar más, digamos, así que devuelve un punto final. Claro. Obviamente para la práctica no era infinita porque el monstruo este se las empezó a comer y en el momento quedaron 5. Claro. Pero bueno, la teoría era que eran tierras infinitas con un montón de posibilidades y de variaciones respecto a nuestra realidad y a la realidad de los cómics oficiales. Ajá. Cada uno tenía un nombre: Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, Tierra 5, Tierra X, Tierra S, etcétera. ¿Hicieron todas esas tierras? Sí, obviamente no todas se publicaron, pero... No todas se desarrollaron, pero se hablaban de esas tierras. Claro. Entonces, bueno, en el 85 le ponen fin a esto con esta gran saga de 12 números que afecta a todos los cómics de la editorial. Se llama Crisis en Tierras Infinitas. Y a través de esta historia en la que el Anti-Monitor empieza a destruir todos los universos, finalmente logran derrotarlo. También en ese cómic se explica un poco cómo se creó en realidad el multiverso. O sea, te va explicando cómo arrancó todo. Claro, le dan una historia a una explicación a por qué existen tantas tierras paralelas. Es muy loco porque como se meten ellos en laberintos y después explican el laberinto. Claro, ¿no? Te explican que es uno de los guardianes de OA, que son los jefes, digamos, de la Linterna Verde, no, enanitos cósmicos que son como los protectores del universo, y resulta que el universo siempre había tenido que ser uno solo, y había sido de hecho uno solo, pero uno de estos seres volvió al pasado, al origen de los tiempos, para contemplar el Big Bang, digamos. Ajá. Y tocó algo que no debía. Entonces así es como se dividieron los universos. Entonces al final de la historia de Crisis en Tierras Infinitas logran vencer al Anti-Monitor los personajes de las tierras que quedaban todavía en existencia, y la realidad es como que se arregla a sí misma, porque como nunca debió haber existido el multiverso, entonces al final de todo este desastre cósmico, las tierras restantes que quedaban en pie se unen para formar una sola, que dentro de todo lo que conserva son más que nada las características de Tierra 1, que es la tierra oficial de... Sí, digamos, explotaron todas las tierras por haber y volvieron al número 1 y a una única tierra. Claro, pero agarraron muchos personajes que habían funcado en otras tierras. Y ahora como que la realidad se reajustó a sí misma y el pasado se reescribió. Entonces, todos estos personajes ya existían antes en la misma tierra, en esta nueva tierra, como se llamó a partir de ese momento. Hubo una nueva tierra donde estaban todos y después hicieron como las divisiones de tierra. Y ahora vienen de vuelta a ser una sola. Claro. Entonces ahora la historia, la realidad cambió, pero todos los personajes que habían existido en otras tierras, o muchos de los personajes que habían existido en otras tierras, existieron en la misma. Entonces la Sociedad de la Justicia sí peleó en la Segunda Guerra Mundial, pero lo hizo en la Tierra Nueva. Como que se reescribió el pasado también.
Ah, claro, todo lo que nos encerraba lo fue cambiando, digamos, lo Claro. fue cambiando. Y ahora todo, bueno, ahora no, pero digo, a partir de eso, todo empezó a existir en un solo universo. Que hasta hoy es un solo universo. No. Ah, no, bueno. Ah, no me quiero adelantar. No, bien. pero aguantaron como 20 años sin Sin empezar a hacer el teje-maneje que ya habían hecho. sin rehacer todo de vuelta. Que es ahora existe de vuelta el multiverso, por eso ya lo vamos a contar en las próximas en los próximos episodios, exactamente. Pero bueno, a partir de ese momento se creó la continuidad que conocimos la mayoría de nosotros, por lo menos de nuestra edad. Las series, las películas y demás que vimos están inspiradas en esta nueva Tierra que se creó a partir del 85 con la crisis en Tierras Infinitas. A partir de ese momento se conoce todo lo anterior, se conoce como pre-crisis, y todo lo posterior como post-crisis, en la terminología de los cómics, ¿cierto? Cómics, en la pre-crisis sería, estamos hablando del 85 para atrás. Claro, la continuidad pre-crisis y la continuidad post-crisis, o el universo post-crisis. Bien, y la nueva que vamos, porque todo esto surge de que ahora están haciendo como abarajando y dando de vuelta. Sí, Hoy por hoy, ¿o no? sí, tiene un poco que ver con esto, pero no quiero real. perder porque hay que contar cómo hicieron para volver a Hacer de vuelta lo mismo que ya hicieron. Claro, lo mismo que no lo había funcionado antes lo volvieron a intentar. Lo rescataron. Bien. Pero bueno, los 80, para cerrar, digamos, esa etapa, los 80, a partir de eso cambia mucho la forma de que se cuentan los cómics, se vuelven un poco más adultos, cambia un poco el tema de la narrativa que contábamos el otro día. Hay grandes clásicos. Esta, entre el 85 y el 90 más o menos, es la mejor época de DC Comics, donde se publican grandes clásicos como La Broma Asesina, El Regreso del Caballero Oscuro, las historias de Batman, Watchmen, V de Venganza en el sello Vértigo. Es una gran época y cambia un poco el tema de contar cómic en la cuestión de la continuidad, porque le empiezan a pasar cosas importantes a los personajes. Antes era como todo más... al personaje de verdad, digamos. A los personajes principales, digamos. Antes era todo como más simple, digamos. La intro para que sea superhéroe, digamos. Sí, no digo cuando un personaje ya es superhéroe. Los cómics de Superman, Batman, etcétera, vos sabés que... empieza con que hay un nuevo villano, o se escapó un villano de la cárcel, lo que sea, lo combate, lo vence, el villano muere o lo vuelve a meter preso, fin. Ajá. La historia era siempre prácticamente lo mismo, la mayoría de la historia de superhéroes. No había un progreso. No había una Mary Jane, por ejemplo. Y vos sabés que no le podía pasar nada al personaje, nada grave al personaje o a los personajes principales. Y eso cambia un poco a partir de esto. Ya se venía dando por ahí de los 70 con la muerte de Gwen Stacy en los cómics de Spider-Man, de la compañía rival. Pero a partir de los 80 queda como un poco más claro que a los personajes le pueden pasar cosas. De hecho, en la crisis en la Tierra Infinita, aparte de morir un montón de personajes de otros universos, en el universo principal muere Barry Allen, el Flash de la Tierra 1. Ajá. Y a partir de ahí, obviamente después en los cómics todo se puede deshacer, pueden revivir lo que sea, pero te da como una sensación de que a los personajes le puede pasar algo, ¿no es cierto? Claro, lo vuelve más real. Claro. Claro. Porque con 50, están cumpliendo justamente 50 años, con 50 años de continuidad, uno empezaba a pensar que siempre leía lo mismo. Superman combate al malo, le gana, listo. Batman combate al malo, le gana, listo. Claro, pero ahí es donde empieza también a mezclarse un poco las historias de amor, lo que le pasa a la vida personal a cada uno y demás, ¿no? Claro, y acá pasan cosas que si bien por ahí después la vuelven atrás o tal personaje revive, lo que sea, pero pasan cosas que lo afectan realmente. En los 80 muere un Robin, a Batichica queda lisiada. Bueno. Pasan cosas. Bueno, después en los 90 muere Superman, después revive y demás, pero bueno, se vuelve todo un poco más interesante
en ese sentido. Bien, la semana que viene cambiamos de tema, tenemos para desarrollar una tercera parte de esto. Tenemos que llegar a la actualidad, así tenemos que llegar a la actualidad, perfecto. Una entrega más por lo menos va a haber, si no dos, vamos a ver cómo lo dividimos. De una. Bien, esto fue Viñetas y Crucetas, lo lees en elmundoraro.com, lo escuchás todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en sinantena.com. Man, ¿alguna recomendación o saludo antes de irnos? Un saludo a todos los que me conocen. Ahí estamos, perfecto. Ya tenemos un poquito más de las 7 de la tarde. Habíamos estado pasando, charlamos con Mary, Viñetas y Crucetas que se va recién. Llegamos a la parte final del programa. La radio que entiende lo que es que vengan todos los bondis menos el tuyo. Ya cerrando el programa. El hijo adoptivo del comisario nuevo que fue elegido a dedo por su amigo el juez. Ya comenzamos a ir. Día del escritor, 13 de junio. No pudimos decir mucho al principio. Estuvimos leyendo o tratando de leer un texto de Lale Dolina. Todos veremos crecer margaritas al revés. Todos veremos crecer margaritas al revés. Un saludo muy grande a toda la gente que escribe, ¿no? Que por ahí desarrolla algún tipo de idea. Cuando escribimos de una manera hacemos que el mundo sea más fácil, creamos o tergiversamos esas historias que tanto nos duelen o que no entendemos en la vida cotidiana. Como ninguna, como nada en este planeta chiquito. Todos veremos crecer margaritas al revés. Es verdad, ¿no? Todos veremos ver crecer margaritas al revés. Todos en algún momento las cosas, a las personas, las comenzamos a ver de alguna manera mirando para arriba. O nunca sabés cuándo vas a tener que mirar para arriba a alguien. Pero en fin, día del escritor, día de esas personas que necesitan del papel para refugiarse porque no encontrás otra forma de canalizar lo más certero posible la realidad distorsionada que vos ves. Esa realidad que funciona como real realidad, valga la redundancia para vos. Pero que sin embargo de alguna manera tenés que torcerla o torcerte para convivir con eso que solemos llamar días. El Buda, el Yoruba, el cristiano, el pagano, el cura, el chamán. Como dice Sacheri en un audio que tenemos, ¿por qué escribir literatura? Para cerrar, uno escribe para conciliar el sueño. Porque de alguna manera cuando escribís por un ratito ese mundo es de verdad. Y elegimos una descripción de por qué escribir literatura de Sacheri, porque dice cosas interesantes, como que en un cuento, en un escrito, cuando vos escribís de una manera el que llora, el que sufre, el que se lamenta, el que perdió a alguien querido o el que no puede ser feliz, es simplemente el personaje que vos estás llevando adelante en una historia o estás leyendo en ese libro que tenés entre tus manos, y por un ratito descansás de tus agonías. Como nada en este planeta chiquito. Es buenísimo leer, es buenísimo encontrarse con mundos, distorsionar esos mundos. Saber es importante aunque te vuelva vulnerable. No nos vamos a atrever a recomendar nada, solamente es a Ale Dolina porque nos parece un buen libro, un gran escritor, más de lo que es en radio quizá. En fin, cerramos la tarde de Sin Antena pensando en el día del escritor. Cerramos la tarde de Sin Antena. Mañana viene el man a las 2 de la tarde. Esto es la tarde de Sin Antena llegando al final. Sinantena.com, Sin Antena Radio. Te bajás en el Play Store la aplicación y podés oír, volver a escuchar diferentes audios. Todo en diferido. Ya entre hoy y mañana vamos a estar subiendo seguramente lo que nos queda de la semana pasada que no pudiste ver o escuchar, mejor dicho,
y después vamos a ir subiendo alguna que otra cosa. Pasate por elmundoraro.com también, ahí tenés algunos textos, y si no, mañana prendete a la radio como todos los días.